Mi hermana divorciada se va a casar con mi novio. Se suponía que sería una noche romántica, la noche en que mi novio finalmente me pediría matrimonio. Mientras estaba de pie bajo los fuegos artificiales, apretujada entre mi novio y mi hermana Natalia, me sentía nuevamente molesta porque ella y su mejor amiga se habían invitado solas a nuestro viaje romántico a Cancún. Me imaginaba el anillo que había encontrado accidentalmente en la mochila de mi novio una semana antes. Su mano jugueteaba con algo. ¿Era una cajita de anillo o solo estaba emocionado de verme? Cuando comenzó el gran final de los fuegos artificiales, él se giró hacia mí. «¿Luisa? ¿Sí? Tú...», dudó, mirando por encima de mí. «Ah, ¿me das un segundo?». Me empujó a un lado y fue hasta donde estaba Natalia. Se arrodilló. «Natalia, sé que esto es una locura, pero... ¿quieres casarte conmigo?». «Dios mío», dijimos Natalia y yo al mismo tiempo. Natalia comenzó a llorar de emoción. «Sí». Mi cerebro luchaba por comprender lo que veían mis ojos. Mi novio poniéndole lo que debía ser mi anillo en el dedo a mi hermana llorando de felicidad y acercándolo para besarlo, y yo, con toda la fuerza que pude reunir, empujándole el brazo. «¿Pero qué diablos?», grité mirando a ambos. «Luisa, lo siento, yo solo», comenzó él. «¿Ah, sí? ¿Estás arrepentido? Vete al carajo». Le hice un gesto obsceno con ambos dedos y me di la vuelta, con lágrimas calientes corriendo por mi rostro. Corrí lo más rápido que pude entre la multitud. Quería alejarme lo más posible de ellos. «¡Luisa, espera!», gritó mi novio detrás de mí, pero ya era demasiado tarde. Ya me había ido. Dicen que las resacas no duran para siempre, pero los recuerdos borrachos sí. Era difícil creerlo cuando desperté a la mañana siguiente, desorientada, con la cabeza palpitando. Cerré los ojos contra la luz del sol que entraba por las cortinas. Extendí la mano y tanteé la mesita de noche, esperando que hubiera dejado ahí una aspirina. Gemí y me tapé la cabeza con la manta. De repente, escuché que alguien abría la ducha en el baño. «¿Amor?», llamé. «¿Viste mi aspirina?». Bajé la manta y me froté los ojos. Este no es mi cuarto de hotel. La realización me sacudió. Y esa no es la ropa de mi novio mezclada con la mía en el suelo. ¡Ay, Dios mío! ¿Acaso pasé la noche con alguien más? De puntillas, llegué a la puerta del baño. Agarré mi bolso y salí corriendo al pasillo. No tenía idea de cómo había llegado ahí y me di cuenta de que necesitaría llamar un taxi. Mi celular vibró dentro del bolso. Lo saqué. Había unas 50 notificaciones. Mensajes de mi familia, llamadas perdidas de las mismas personas, mensajes de voz. No tenía suficiente cafeína en el cuerpo para lidiar con eso. Estaba a punto de guardar el celular cuando comenzó a sonar. En la pantalla apareció el nombre «Mamá». Tras un momento de duda, contesté. «¿Hola? ¿Luisa? ¿Dónde estabas? Estábamos tan preocupados». «Estoy bien, mamá. Tu hermana está muy molesta», continuó ella. Me quedé sorprendida. «¿Ella está molesta? No la felicitaste por su compromiso. Simplemente saliste corriendo después de la propuesta». «Perdón si no estoy emocionada porque mi hermana se va a casar con mi novio», repliqué. «No me hables así. No es su culpa que no sepas mantener a tus hombres», replicó mi madre furiosa. «Está bien, mamá. Fue un placer hablar contigo». Colgué antes de que pudiera responder. Mis padres siempre habían preferido a mi hermana. No importaba que ella hubiera robado a mi novio. De alguna manera, seguía siendo mi culpa. Guardé el celular de vuelta en mi bolso y fue entonces cuando finalmente lo noté. Un anillo enorme en mi mano izquierda. Brillaba demasiado. Pensé que debía ser un juguete. ¿Pero de dónde salió esto? 2 días después llegué al trabajo a las 8:10. Mantuve la cabeza agachada y fui directamente a mi escritorio, evitando a todos los que pasaban. No estaba lista para responder preguntas sobre las vacaciones. Encendí la computadora. Mi mejor amiga, María, me vio desde el otro lado de la oficina y prácticamente corrió hacia mí. Suspiré. «¿Me vas a contar todo ahora o después?», preguntó emocionada, pero con un toque de solidaridad. «Más tarde», murmuré. Abrí mis correos. 102 mensajes sin leer. Eso pasa por tomarse una semana de vacaciones. «Voy a necesitar otra semana para ponerme al corriente», suspiré. «Yo también tengo que ponerme a trabajar de verdad. Te quiero, hablamos luego, ¿va?». Me dio un abrazo antes de regresar a su escritorio. Mis ojos repasaron los correos más recientes. No parecía haber nada urgente, solo unos memorándums sobre estacionamiento y avisos de reuniones, hasta que me detuve en un asunto que decía «Aviso de transferencia». Hice clic. Leí demasiado rápido y tuve que releerlo 2 veces antes de entender. Mi corazón se hundió. Nuestro director general estaba siendo transferido a otra sucursal, y yo era su asistente. Las lágrimas comenzaron a salir. Primero mi novio y ahora esto. Toda mi vida estaba aquí.
mis amigos, mi carrera, mi salón de belleza favorito, todo. No quería irme. ¿A alguien le importaba lo que yo quería? Por el rabillo del ojo, vi a Elena caminando hacia mí. Elena, quien siempre había querido mi puesto como asistente del director general desde que empezó a trabajar aquí. Era deslumbrante, y podía tener lo que quisiera, pero insistía en quitarme la única cosa buena que yo tenía. Sus pechos llegaron 10 minutos antes que ella. «Hola, Luisa», sonrió. Su simpatía me puso a la defensiva. «Elena», respondí. «Me enteré de que te vas», dijo haciendo un puchero exagerado. «Acabo de ver el correo», contesté. «Qué pena. Bueno, supongo que seré la nueva asistente del director general. Dicen que tiene un gusto mucho mejor que el anterior». Mi rostro se puso rojo de la rabia. De repente, escuché pasos detrás de mí. Elena y yo nos giramos al mismo tiempo. Mi mandíbula cayó. Caminando hacia nosotras estaba tal vez el hombre más guapo que había visto en mi vida. Alto, moreno, elegante, con un traje de rayas que parecía hecho a la medida. «Con permiso, todos», dijo. Su presencia era tan imponente que todos se giraron hacia él. «Mi nombre es Lorenzo. Soy el nuevo director general. Tendremos una reunión en la sala de conferencias en 5 minutos. Todos». Se dio la vuelta y salió. «No necesita pedírmelo 2 veces», dijo Elena mientras caminaba directamente hacia la sala de conferencias. Suspiré. ¿Y ahora qué? Unos minutos antes, Lorenzo estaba en su oficina esperando la llegada de sus asistentes personales. Finalmente, la puerta se abrió y entraron 2 hombres. Sacó una foto del bolsillo interior de su traje. «Necesito que me ayuden a encontrar a esta mujer», dijo Lorenzo. «Es mi nueva esposa». La mujer en la foto llevaba un anillo enorme. Al día siguiente ahí estaba yo, de pie frente al nuevo director general, y no podía dejar de mirarlo. No era solo porque era increíblemente guapo, y Dios lo era. Parecía sacado directamente de un artículo titulado «Los 10 hombres más guapos que Dios ha creado en la historia de la humanidad». No, era porque tenía la extraña sensación de que me resultaba familiar. Estaba formada junto a algunos de los mejores talentos del Departamento de Asuntos Generales de la empresa. El nuevo director general, Lorenzo, como insistió en que lo llamáramos, había solicitado entrevistar a los mejores para contratar como su asistente personal. Afortunadamente, yo estaba en esa lista. Quizás no tendría que mudarme después de todo. No solía ser muy segura de mí misma en muchos aspectos de mi vida, pero en el trabajo, sabía que era excelente en lo que hacía. Desafortunadamente, Elena también estaba en esa fila. «Buenos días», dijo Lorenzo con una mirada fría y seria en el rostro. Solo lo había visto unas pocas veces en la oficina, pero parecía que esa era su única expresión. «Ya saben por qué están aquí», continuó Lorenzo. «Por favor, preséntense y hablen un poco sobre sus logros mientras trabajaban aquí. Empezaremos contigo», señaló a Ricardo, quien estaba en la punta opuesta de la fila. Mientras el primer candidato hablaba, Elena estaba ocupada ajustando su pose para que su escote quedara lo más visible posible en el diminuto vestido rojo que llevaba. Si sacaba más el pecho, podría dejar ciego a alguien. Yo alicé mi falda con las manos. No podía negar que me sentía un poco insegura con mi atuendo profesional. Blazer, falda, gafas de armazón negro. Los hombres solían preferir el estilo sexy de Elena al mío, y no era un secreto que ella recibía muchas oportunidades gracias a eso. Cuando Ricardo terminó su presentación, Elena se enderezó lo más alta y seductora que pudo y abrió la boca para empezar la suya. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Lorenzo levantó la mano para detenerla. La miró fijamente. «Ya no eres candidata para este puesto». El rostro y el pecho de Elena se desinflaron. Un silencio atónito llenó la sala. Nadie se atrevía siquiera a respirar. Después de cerrar mi boca, que se había caído al suelo, luché por contener la sonrisa que comenzaba a formarse en mis labios, mientras Elena, quien estoy segura jamás había sido rechazada por un hombre en su vida, miraba al resto de nosotros en estado de shock. Lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos. «Pero tú», balbuceó. «Señor, ni siquiera hemos hablado aún». «¡Esto no es justo!». Reprimí una risa. Nunca había visto a Elena perder el control de esta manera. Normalmente, era tan fría y calculadora. Esto era fantástico. Lorenzo la ignoró. «¿Alguien puede decirle por qué fue eliminada tan rápido?», preguntó al resto de nosotros. Yo sabía la razón, y estaba ansiosa por restregárselo en la cara. «Estás usando un anillo en la mano izquierda», dije, aún tratando de contener mi sonrisa. Lorenzo levantó su propia mano para mostrarle a todos su anillo. «Muy bien, eres lista. 1 punto para ti», dijo mirándome. Sus palabras indicaban que estaba impresionado, pero su expresión seria y fría no cambió ni un poco. Luego miró a Elena. «Soy un hombre casado. Como secretaria,
No deberías intentar ser tan íntima con tu jefe casado. Es increíblemente poco profesional. Elena, con una expresión confundida y herida por lo que acababa de pasar, dejó caer los hombros y cruzó los brazos sobre su pecho. Apostaría que esa táctica nunca le había fallado antes. Nunca la había visto tan derrotada. Estaba ansiosa por correr a contarle todo a María tan pronto terminara esta entrevista. Lorenzo se giró hacia mí, saltándose a los dos colegas que estaban entre Elena y yo. «Por favor, dime un poco sobre ti», dijo. Los candidatos que ignoró me lanzaron miradas de desaprobación, pero las ignoré. Nada iba a arruinar el excelente humor en el que estaba. «Mi nombre es Luisa», le sonreí. Di una breve lista de los logros y premios que había acumulado en los años que llevaba en la empresa. Mientras hablaba, su expresión me ponía nerviosa. No había cambiado ni un ápice desde que asumió como nuestro nuevo director general. ¿Estaba impresionado? ¿Aburrido? Creo que solo el tiempo lo diría. Cuando terminé, hizo un pequeño gesto de asentimiento y dijo: «Les daré a los 4 un periodo de evaluación de 2 semanas, tras el cual seleccionaré al candidato que considere más adecuado para ser mi secretario». El colega a mi derecha, Eduardo, se apresuró a hablar. «¿Qué incluirá nuestra primera evaluación?». Quise rodar los ojos. Sabía que su pregunta no era más que un intento de mostrar lo eficiente y proactivo que podía ser como empleado. Me caía bien Eduardo, pero le encantaba presumir. No fui la única molesta por su pregunta. Lorenzo por primera vez cambió su expresión. Frunció el ceño hacia Eduardo. «No programé una sesión de preguntas y respuestas aquí». Miró su reloj. «Pero, ¿qué les parece esto? Cada uno de ustedes me ayudará a planear mi primera cita oficial con mi esposa». Mis compañeros y yo intercambiamos miradas confusas. ¿Una primera cita con su esposa? Volví a mirar a Lorenzo, y la confusión dio paso a la sorpresa. ¿Era una sonrisa lo que veía formándose en las comisuras de sus labios? Bien, ya tienen su primera tarea. Les sugiero que se pongan a trabajar. Lorenzo hizo un gesto con la cabeza y salió de la sala. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de él, Elena bufó. «No puedo creer que este hombre esté casado. Todo lo que se dice es que es el epítome de los solteros codiciados. Es como el soltero de oro. Podría tener a cualquier mujer que quisiera. ¿Y se conforma con una sola? No me lo trago. Aquí hay algo raro». Esta vez no tuve que ocultar mi sonrisa. Estaba fuera de sí, y era glorioso. Notó la sonrisa en mi rostro y me lanzó una mirada fulminante. «Bonita cara de quien ya se cree ganadora, Luisa. Yo no estaría tan confiada si fuera tú. Escuché que tienes problemas para retener a los pocos hombres que logras impresionar por un rato». Mi sonrisa desapareció tan rápido como había aparecido. «Hablando de eso, ¿qué pasó con esas vacaciones repentinas? Escuché que te fuiste a Cancún en una escapada romántica, pero no he visto ni escuchado nada al respecto desde entonces. ¿Por qué será?». Sonrió maliciosamente mientras me observaba. Todas las miradas en la sala se posaron de repente sobre mí. Mi rostro ardió, y toda la alegría que sentí al ver a Elena eliminada de la competencia se desvaneció. Las vacaciones en Cancún, Dios mío, ¿acaso ella sabe? El sol abrasador de la Ciudad de México brillaba intensamente, pero mi ánimo estaba nublado. Volver al trabajo después del desastre en Cancún era lo último que quería hacer. Cada paso hacia la oficina era pesado, como si mis pies llevaran el peso de todas las humillaciones que había sufrido. Aún así, respiré hondo. Me ajusté el blazer y me prometí a mí misma que no dejaría que nadie me viera caer. «Buenos días, Luisa». Me saludó un compañero al pasar. Le devolví un débil asentimiento, evitando el contacto visual. Necesitaba llegar a mi escritorio sin interrupciones, sin preguntas, sin miradas curiosas. Pero el universo tenía otros planes. «¡Luisa!». La voz aguda de Elena resonó detrás de mí. «¡Qué milagro verte aquí! Pensé que todavía estarías llorando por ese pequeño desastre en la playa». Mis hombros se tensaron. Sentí el impulso de responderle, pero me contuve. No valía la pena. «Lo siento, tengo cosas que hacer», contesté sin mirarla, apretando el paso. Elena soltó una risita venenosa. «Claro, claro. Espero que tu día mejore, querida. Aunque con todo lo que pasó, dudo que eso sea posible». Ignoré el comentario y seguí adelante, pero su burla quedó resonando en mi cabeza. Era como si todo el mundo supiera lo que había sucedido en Cancún, como si mi humillación fuera un espectáculo público. Me senté en mi escritorio y encendí la computadora, lista para perderme en los correos electrónicos y las tareas acumuladas. Pero justo cuando abrí mi bandeja de entrada, la puerta principal de la oficina se abrió de golpe. Un hombre alto, de cabello oscuro y presencia imponente, entró. Lorenzo, el nuevo CEO. Su traje gris estaba perfectamente ajustado, y sus ojos, aunque serios, tenían una intensidad que hacía que todos se giraran a mirarlo. «Buenos días», dijo con una voz profunda que resonó en toda la sala. El silencio fue instantáneo.
Todos dejaron lo que estaban haciendo para escucharlo. Hoy comenzaremos con reuniones individuales para decidir quién será mi asistente personal. Los seleccionados recibirán un correo en los próximos minutos. Con un breve asentimiento, se dirigió a su oficina. La tensión en la sala era palpable, y todos comenzaron a revisar frenéticamente sus correos. Mi corazón latía con fuerza mientras actualizaba mi bandeja de entrada. Entonces, ahí estaba. Entrevista con Lorenzo, 10:30 am. Respiré hondo. Era mi oportunidad. Pero mientras me preparaba mentalmente, sentí una mirada sobre mí. Levanté la vista y vi a Elena. Su sonrisa arrogante decía todo. Ella también había recibido el correo. La entrevista fue tensa desde el principio. Lorenzo no era un hombre fácil de leer. Su mirada me analizaba como si pudiera ver más allá de mis palabras, más allá de mis gestos, directamente a mis pensamientos. Me pidió que hablara de mis logros y habilidades. Y aunque respondí con confianza, no podía evitar sentirme nerviosa bajo su mirada penetrante. Pero entonces, algo extraño sucedió. «Dime, Luisa», dijo Lorenzo inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿Cómo es que tienes un anillo de compromiso en la mano izquierda?» El aire se congeló en mis pulmones. Miré mi mano y ahí estaba. Ese maldito anillo que había intentado ignorar desde Cancún. No estoy comprometida», respondí rápidamente, intentando sonar casual. Lorenzo alzó una ceja, como si no creyera una palabra de lo que decía. Luego, con un movimiento lento y deliberado, sacó algo de su bolsillo interno. Una foto. La deslizó sobre la mesa hacia mí. La imagen era de una mujer con un vestido rojo brillante, sosteniendo un enorme anillo en su mano izquierda. Esa mujer era yo. «Esto fue tomado en Cancún, ¿no es así?», preguntó con calma. Mi mente se tambaleaba. ¿Cómo tenía esa foto? ¿Quién la había tomado? Y lo más importante, ¿por qué la tenía él? Yo no entiendo, murmuré. Lorenzo se recargó en su silla, cruzando los brazos. Estaba en Cancún el mismo día que tú. Vi lo que sucedió. Y aunque no nos conocemos, creo que es justo decir que compartimos un enemigo común. Mis ojos se entrecerraron. ¿De qué estaba hablando? No entiendo a qué se refiere. Lorenzo suspiró, como si estuviera debatiendo cuánto decir. Vi cómo te humillaron. Vi cómo tu propio novio le propuso matrimonio a tu hermana. Y no solo eso, sino que también me enteré de algo más. Algo que te interesa saber. La sala parecía girar a mi alrededor. «¿Qué más sabe?», pregunté, mi voz temblando entre la rabia y la desesperación. Lorenzo me miró con esa intensidad habitual. «Digamos que Natalia y tu exnovio no son tan inocentes como parecen, pero si quieres respuestas, tendrás que confiar en mí». La puerta se abrió de golpe, interrumpiendo nuestra conversación. Era Elena, sonriendo como si ya hubiera ganado el puesto. «Disculpe la interrupción, señor Lorenzo. Solo quería confirmar la hora de mi próxima entrevista». Lorenzo ni siquiera le dirigió una mirada. «Elena, no estás considerada para el puesto. Puedes retirarte». Elena se quedó congelada, su sonrisa desapareciendo lentamente. Me miró con incredulidad y luego volvió su atención a Lorenzo. Pero yo... «Eso es todo, Elena». «Buen día», dijo Lorenzo con firmeza. Ella salió furiosa, pero no antes de lanzar una última mirada de odio en mi dirección. Cuando la puerta se cerró, Lorenzo volvió a mirarme. Como decía, necesito a alguien en quien pueda confiar, y creo que tú y yo podemos ayudarnos mutuamente. Mi corazón latía con fuerza. Había tantas preguntas en mi mente, pero antes de que pudiera decir algo, Lorenzo se levantó. «Eso será todo por ahora, Luisa. Te enviaré los detalles más tarde». Salí de su oficina con la cabeza llena de dudas. ¿Qué sabía Lorenzo sobre Natalia y mi ex? ¿Por qué quería ayudarme? Y lo más importante, ¿qué significaba todo esto para mi futuro? Esa noche, mientras revisaba mi celular, recibí un mensaje desconocido. Solo decía: «Si quieres la verdad sobre Natalia y Emanuel, nos vemos mañana en el Café La Reforma a las 9 am». «¿Quién diablos eres?», respondí. «Alguien que sabe lo que te hicieron». El sol apenas comenzaba a iluminar la bulliciosa Ciudad de México cuando llegué al Café La Reforma. Era temprano, pero mi mente ya estaba ocupada con preguntas. El mensaje anónimo que había recibido la noche anterior había despertado una mezcla de curiosidad y temor en mí. No sabía qué esperar, pero si había una oportunidad de descubrir la verdad sobre Natalia y Emanuel, tenía que tomarla. Entré al café, mis ojos escaneando cada mesa en busca de algo sospechoso. En la esquina más alejada, vi a un hombre de mediana edad con una carpeta gruesa sobre la mesa. Sus ojos se encontraron con los míos y me hizo un gesto para que me acercara. «¿Eres tú quien envió el mensaje?», pregunté con cautela al sentarme frente a él. «Así es», respondió sin rodeos, con una voz baja pero firme. «Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que sé.
Tu hermana y Emanuel no son quienes aparentan ser. Mi estómago se retorció. Incliné la cabeza hacia él, tratando de mantener la calma. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque en el fondo temía la respuesta. El hombre abrió la carpeta, revelando una serie de documentos, correos electrónicos impresos y fotos. En una de ellas, Emanuel estaba en un restaurante elegante con una mujer que no era Natalia. En otra, se veía un recibo de transferencia bancaria a nombre de Natalia por una suma significativa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Emanuel está profundamente endeudado, explicó el hombre. Y Natalia, bueno, ella lo sabe. Es parte de un acuerdo. Ella lo ayuda a mantener las apariencias para que él no pierda su reputación, mientras que él le promete todo el lujo que puede conseguir. Pero hay algo más. Me mostró una última foto. Emanuel y Natalia estaban en un evento social, y en el fondo de la imagen podía distinguirse a Lorenzo. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué tenía que ver Lorenzo con esto? ¿Por qué estás compartiendo esto conmigo?, pregunté sintiéndome abrumada por la información, porque creo que mereces justicia, y porque Lorenzo me pidió que lo hiciera. Ahí estaba de nuevo, Lorenzo. Su figura misteriosa parecía estar en el centro de todo. ¿Qué quiere Lorenzo de mí?, pregunté. El hombre sonrió levemente. Eso tendrás que descubrirlo tú misma. Esa mañana, volví a la oficina con una mezcla de emociones. Sabía que tenía que mantenerme enfocada. Las 2 semanas de evaluación habían comenzado, y no podía permitirme ningún error. Lorenzo me había dado una tarea específica: planear su primer encuentro oficial con su esposa. Aunque seguía sin entender completamente la situación, decidí concentrarme en lo que sabía hacer mejor: organizar y ejecutar planes con perfección. Sin embargo, Elena no iba a dejar que tuviera un día tranquilo. Desde el momento en que entré, su presencia era como un aguijón constante. Aunque Lorenzo la había eliminado formalmente de la competencia, estaba claro que no iba a rendirse tan fácilmente. Mira quién llegó con su actitud de ganadora, murmuró Elena mientras pasaba junto a mi escritorio. Ignoré su comentario y me enfoqué en mi trabajo. Pero más tarde, cuando Lorenzo convocó a los candidatos a una reunión para discutir los avances de la tarea, Elena aprovechó la oportunidad para sembrar discordia. Disculpe, señor Lorenzo, dijo, levantando la mano con una falsa inocencia. Pero creo que sería justo que todos sepamos los criterios exactos que está usando para evaluarnos. Después de todo, algunos de nosotros hemos notado favoritismos. La tensión en la sala era palpable. Lorenzo la miró con su típica expresión fría. No tengo que justificar mis decisiones a nadie, respondió con firmeza. Pero si crees que no eres capaz de competir en igualdad de condiciones, puedes retirarte ahora mismo. Elena se mordió los labios, su rostro enrojecido de rabia. Pero antes de que pudiera responder, Lorenzo continuó. Por cierto, me informaron de algo preocupante esta mañana. Parece que alguien estuvo revisando documentos personales en mi oficina sin autorización. Mi corazón dio un vuelco. No tenía idea de a qué se refería, pero su mirada fija en Elena me dio una pista. ¿Tienes algo que decir al respecto? ¿Elena?, preguntó Lorenzo con un tono tan frío que casi daba escalofríos. Elena intentó defenderse. Yo estaba buscando un documento relacionado con mi evaluación, pero eso no es lo que me dijeron las cámaras de seguridad, la interrumpió Lorenzo, sacando su teléfono y mostrando un video en el que se veía claramente a Elena hurgando en su escritorio. El silencio en la sala era ensordecedor. Elena miró a su alrededor, buscando apoyo, pero nadie dijo una palabra. Finalmente, Lorenzo se levantó. Considera este tu último día en la empresa. Elena salió de la sala hecha una furia, y yo sentí una mezcla de alivio y satisfacción, pero sabía que no podía confiarme. La competencia aún no había terminado, y Lorenzo no era un hombre fácil de impresionar. En los días siguientes, me esforcé al máximo para demostrar mi valía. Cada detalle del encuentro que Lorenzo había solicitado estaba planeado meticulosamente. Desde el restaurante hasta la música, todo estaba diseñado para causar el impacto que él deseaba. Finalmente, el día del evento llegó. Lorenzo inspeccionó cada elemento con su característico ojo crítico. «Buen trabajo, Luisa», dijo finalmente, con un leve asentimiento que, viniendo de él, era prácticamente un aplauso. Pero justo cuando pensaba que podía respirar tranquila, Lorenzo se giró hacia mí con una mirada intensa. «Luisa, hay algo más que necesitas saber sobre ese anillo que llevas». Mi corazón se detuvo. Antes de que pudiera preguntar, Lorenzo continuó. «Ese anillo no es un simple accesorio. Es la clave para algo mucho más grande de lo que imaginas. Y necesitas estar preparada para lo que viene». Esa noche, encontré una nota en mi escritorio. Era de Lorenzo. Solo tenía 2 palabras. «Confía en mí». Pero junto a la nota había algo más. Una copia de la foto de Cancún,
con las palabras «La verdad siempre sale a la luz», escritas en el reverso. El ambiente en la oficina estaba tenso como nunca antes. Desde la partida dramática de Elena, parecía que todos caminaban sobre cáscaras de huevo. Pero para mí, las cosas no podían ser más claras. Esta era mi oportunidad de demostrar lo que valía. Mi esfuerzo, dedicación y paciencia me habían traído hasta este punto, y no iba a permitir que nada ni nadie lo arruinara. Los días de evaluación continuaron, y Lorenzo, con su fría intensidad, evaluaba cada movimiento de los candidatos restantes. Las tareas eran cada vez más exigentes, y aunque Lorenzo nunca levantaba la voz ni mostraba una pizca de emoción, su presencia era suficiente para mantenernos a todos al borde del pánico. Una tarde, mientras revisaba los últimos detalles de un proyecto importante, Lorenzo se acercó a mi escritorio. «Luisa, ¿puedes venir a mi oficina?», dijo con esa voz tan controlada que hacía difícil saber si estaba satisfecho o molesto. Recogí mis cosas rápidamente, tratando de no mostrar mi nerviosismo. Cuando entré en su oficina, él estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. La luz del atardecer resaltaba sus facciones, y por un momento me sentí intimidada por su presencia. Sin embargo, me obligué a concentrarme. «¿Quería verme?», pregunté, tratando de sonar profesional. Lorenzo se giró lentamente y señaló una carpeta que estaba sobre su escritorio. «Revisé tu trabajo para la tarea de esta semana. Es impecable». Un pequeño suspiro de alivio escapó de mis labios, pero antes de que pudiera responder, él continuó. «Sin embargo, tengo una pregunta. ¿Por qué te esfuerzas tanto en demostrar tu valía? No me malinterpretes. Haces un trabajo excepcional. Pero siento que hay algo más detrás de todo esto». Su pregunta me tomó por sorpresa. Era directa, pero su tono era más suave de lo habitual. Era como si realmente quisiera entenderme, y no solo evaluar mi desempeño. «Supongo que quiero probarme a mí misma que puedo ser algo más que...». Me detuve, dudando si debía ser tan honesta. «Algo más que la sombra de mi hermana». Lorenzo inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando mis palabras. «Entiendo. A veces, las personas que más nos subestiman son las que deberían apoyarnos. Pero te diré algo, Luisa. No necesitas la aprobación de nadie para ser extraordinaria. Ya lo eres». Sus palabras me dejaron sin habla. Había algo en su tono que me hizo creer que realmente lo decía en serio. Antes de que pudiera responder, Lorenzo volvió a hablar, esta vez con su tono habitual de negocios. «Quiero que tomes esto», dijo, entregándome un documento de varias páginas. «Es un contrato. Si aceptas, será tu ascenso oficial a directora de operaciones estratégicas. Trabajarás directamente conmigo». Mi corazón dio un vuelco. El puesto era mucho más de lo que jamás había imaginado, pero al mismo tiempo, sentí una mezcla de emociones. ¿Por qué él confiaba tanto en mí? ¿Qué significaba todo esto? Es una decisión importante. Tómate tu tiempo para considerarlo. Pero quiero una respuesta para mañana a primera hora. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Lorenzo resonaban en mi mente, junto con las dudas que aún tenía sobre su verdadera intención. ¿Qué quería realmente de mí? ¿Era solo un ascenso profesional? ¿O había algo más detrás de todo esto? Decidí que, pasara lo que pasara, iba a aprovechar esta oportunidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida. Al día siguiente, llegué temprano a la oficina con el contrato firmado. Cuando se lo entregué a Lorenzo, vi algo parecido a una sonrisa en sus labios, aunque desapareció tan rápido como apareció. «Bienvenida al equipo, directora», dijo, extendiéndome la mano. Su reconocimiento era significativo, pero también sabía que esto era solo el comienzo. Lorenzo no era un hombre que ofreciera algo sin esperar un alto nivel de excelencia a cambio, y yo estaba decidida a no defraudarlo. A medida que las semanas pasaban, mi nuevo rol me llevó a enfrentar desafíos aún mayores. Trabajar directamente con Lorenzo era una experiencia intensa. Sus estándares eran extremadamente altos, pero también me enseñó a ver las cosas desde perspectivas que nunca había considerado. Poco a poco, empecé a ganarme el respeto de los demás en la oficina. Incluso aquellos que antes dudaban de mis habilidades comenzaron a reconocer mi trabajo. Sin embargo, no todo era positivo. Aunque Elena había desaparecido del panorama, las tensiones con Natalia y Emanuel seguían siendo un peso constante en mi vida. Un día, mientras revisaba un informe, mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Espero que estés disfrutando tu nuevo puesto. No te olvides de que todavía hay verdades que debes descubrir. Nos vemos pronto». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién era esta persona? ¿Y qué verdades estaban aún ocultas? Esa misma noche, al salir de la oficina, encontré un sobre en el parabrisas de mi coche. Al abrirlo, encontré una carta y una foto. En la foto,
Natalia y Emanuel estaban en una habitación de hotel con una expresión de pánico, y detrás de ellos había un hombre con el rostro parcialmente cubierto. Pero esa figura me resultaba inquietantemente familiar. La carta decía: todo lo que necesitas saber está en esta dirección, pero ten cuidado, no todos están de tu lado. Mis manos temblaban mientras sostenía la carta y la foto. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué estaba haciendo Natalia en esa habitación con Emanuel? ¿Quién era el hombre en la foto? Y, sobre todo, ¿qué significaba esa advertencia de que no todos estaban de mi lado? Decidí que no podía ignorar la dirección escrita en la carta. Si había una posibilidad de descubrir la verdad, tenía que tomarla. A la mañana siguiente, programé una reunión con Lorenzo para más tarde, y, antes de ir a la oficina, me dirigí al lugar indicado. Un edificio antiguo en el centro de la Ciudad de México. El lugar parecía un hotel barato, con paredes descoloridas y un aroma rancio que impregnaba el aire. Subí las escaleras hasta la habitación 304, como decía la carta. La puerta estaba entreabierta, y aunque cada fibra de mi ser me decía que me diera la vuelta, algo me obligó a entrar. Dentro, encontré un sobre grueso sobre la cama, con mi nombre escrito en letras grandes. Lo abrí y descubrí documentos, fotos y un USB. Las fotos mostraban a Natalia y Emanuel en situaciones comprometedoras. En una, Emanuel entregaba dinero en efectivo a un hombre desconocido. En otra, Natalia estaba firmando lo que parecían ser documentos legales con un abogado. Pero lo que más me impactó fue un extracto bancario que mostraba transferencias de Emanuel a Natalia por cantidades exorbitantes. Lo último que revisé fue el contenido del USB. Contenía grabaciones de audio. Reconocí la voz de Natalia de inmediato. «Necesito que sigas fingiendo un interés por Luisa hasta que todo esté listo», decía Natalia en una de las grabaciones. «Una vez que Lorenzo cierre el trato, nos deshacemos de ella. No quiero que interfiera con mis planes». Mi corazón latía tan rápido que sentí que iba a explotar. ¿Qué trato? ¿Por qué Natalia estaba involucrada en algo con Lorenzo? Salí del hotel con los documentos y grabaciones, sabiendo que había encontrado algo grande, pero también sintiendo que apenas estaba arañando la superficie de un misterio aún más oscuro. Esa tarde enfrenté a Lorenzo en su oficina. Cerré la puerta detrás de mí y coloqué las fotos y documentos sobre su escritorio. «¿Qué significa todo esto?», le pregunté, mi voz cargada de ira y confusión. Lorenzo levantó la vista, su rostro inmutable como siempre. Tomó los papeles y los revisó en silencio antes de hablar. Sabía que Natalia estaba detrás de algo, pero no tenía idea de que llegaría tan lejos. «¿Por qué estás involucrado en esto?», pregunté cruzando los brazos. «No quiero que me digas que esto es una coincidencia». Lorenzo se reclinó en su silla y exhaló profundamente. «Natalia se acercó a mí hace meses, antes de que yo asumiera como CEO. Me ofreció información sobre Emanuel, quien, según ella, estaba intentando infiltrarse en la empresa para robar datos confidenciales. Al principio creí en ella, pero pronto me di cuenta de que sus intenciones no eran tan nobles como aparentaban. ¿Y qué querías hacer con esa información?», insistí. «Exponerlos a ambos. Pero para eso necesitaba a alguien que pudiera ganarse su confianza y mantener la calma bajo presión. Por eso te elegí, Luisa. Sabía que tú podías manejar esto». Me quedé en silencio por un momento, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Aunque sus palabras tenían sentido, no podía ignorar la manipulación detrás de sus acciones. «Entonces todo esto fue un plan desde el principio. ¿Mi ascenso? ¿Tu confianza en mí?», pregunté, mi voz temblando. Lorenzo negó con la cabeza. «Tu ascenso lo ganaste tú sola, Luisa. Mi decisión de incluirte en esto no tiene nada que ver con tu talento, porque eso es innegable. Pero sí necesitaba que estuvieras en una posición donde pudieras ayudarme a detener a Natalia y Emanuel». Aunque seguía sintiéndome traicionada de alguna manera, decidí que Lorenzo no era mi enemigo. Después de todo, él no había causado el desastre en mi vida. Natalia y Emanuel lo habían hecho, y ahora tenía la oportunidad de ajustar cuentas con ellos. 2 semanas después, se organizó una reunión familiar en casa de mis padres. Natalia, como siempre, estaba en el centro de atención, luciendo perfecta y hablando de los planes de su boda con Emanuel. Yo, en cambio, me mantuve en silencio, observando y esperando el momento adecuado. Cuando todos estaban reunidos en la sala, me levanté y saqué mi celular. Conecté el USB a un proyector portátil y comencé a reproducir las grabaciones frente a todos. «¿Qué es esto?», preguntó Natalia, su tono nervioso mientras se escuchaban sus propias palabras hablando de su plan para deshacerse de mí. Mis padres miraron a Natalia, atónitos. Emanuel se puso de pie de golpe. «¡Esto es un montaje!», gritó. Pero antes de que pudiera decir más, saqué las fotos y documentos que había encontrado. Mi madre las tomó, examinándolas con una expresión de incredulidad. Mi padre, normalmente callado, se puso de pie y señaló a Natalia con el dedo. «¿Es esto cierto?», le exigió.
Natalia trató de defenderse, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Emmanuel intentó salir de la habitación, pero Lorenzo, quien había insistido en acompañarme como amigo de la familia, lo detuvo en la puerta. «Creo que te conviene quedarte», dijo Lorenzo, con una calma peligrosa. La reunión terminó con Natalia y Emmanuel enfrentando la furia de mis padres y la vergüenza pública de su traición. Yo, en cambio, salí de la casa con Lorenzo, sintiéndome más libre de lo que me había sentido en años. Esa noche, mientras estaba en casa, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Natalia y Emmanuel, pero esta vez estaban en un aeropuerto, aparentemente huyendo. El mensaje decía: «Esto aún no termina». El día después de la exposición fue un caos. Natalia y Emmanuel desaparecieron casi de inmediato tras la confrontación en casa de mis padres. Sus redes sociales fueron desactivadas, y las llamadas que mis padres intentaron hacerles fueron ignoradas. Aunque debería haberme sentido satisfecha con lo que había logrado, una parte de mí sabía que esto no era el final. Natalia no era del tipo que aceptaba la derrota fácilmente. Pasaron algunos días antes de que surgieran noticias de ellos. Mi madre, quien siempre había defendido a Natalia sin importar qué, llegó a mi oficina inesperadamente una tarde. Su rostro estaba demacrado y había lágrimas en sus ojos. «Luisa, necesitamos hablar». Me levanté sorprendida por su presencia y le ofrecí asiento. «¿Qué pasa, mamá?», pregunté, tratando de mantener la calma. Ella se llevó las manos al rostro, respirando profundamente antes de hablar. «Natalia y Emmanuel. Parece que las cosas no están bien. Está en todas las noticias». Me miró, sus ojos llenos de preocupación. «Por favor, Luisa, tienes que ayudarlos». Mi corazón se detuvo un momento. ¿Ayudarlos? ¿Después de todo lo que habían hecho? ¿Ahora querían mi ayuda? ¿De qué estás hablando?, pregunté, mi tono más frío de lo que pretendía. Mi madre sacó su celular y me mostró un video que había sido compartido en redes sociales. Era una grabación de Emmanuel y Natalia en lo que parecía ser una fiesta. Ambos estaban visiblemente alterados, discutiendo en voz alta frente a otras personas. Lo que más me impactó fue la manera en que Emmanuel, en su estado de desesperación, confesaba todo. «Esto es tu culpa, Natalia», gritaba Emmanuel, señalándola con un dedo tembloroso. «Si no me hubieras manipulado para que dejara a Luisa, no estaríamos en este desastre. Todo lo que querías era demostrar que podías ser mejor que ella». La multitud en el video reaccionó con murmullos y miradas de asombro. Natalia intentó calmarlo, pero Emmanuel no se detuvo. «¿Y qué obtuve a cambio? Nada. Estoy arruinado por tu culpa. No tengo dinero, no tengo futuro. Y ahora todos saben la verdad sobre nosotros». El video terminaba con Emmanuel alejándose tambaleante mientras Natalia quedaba sola, visiblemente afectada. Mi madre apagó el celular y me miró, esperando mi respuesta. «¿Por qué debería ayudarlos?», pregunté finalmente, tratando de mantener mi voz estable. Mi madre pareció sorprendida por mi frialdad, porque es tu hermana, y aunque hayan cometido errores, siguen siendo familia. Sentí una punzada de dolor en el pecho. Durante años había soportado el favoritismo de mis padres hacia Natalia. Había aguantado sus constantes intentos de superarme y humillarme. Y ahora, después de todo, todavía esperaban que fuera yo quien los rescatara. «Mamá, creo que es hora de que Natalia aprenda las consecuencias de sus acciones. No puedo salvarla de esto. No esta vez». Mi madre se levantó, su expresión llena de decepción. «Siempre creí que eras mejor que esto, Luisa». La observé salir de mi oficina, sintiendo una mezcla de culpa y liberación. Por primera vez en mi vida, había puesto un límite. Los días siguientes, la caída de Natalia y Emmanuel se convirtió en el chisme del momento. Emmanuel, incapaz de soportar la presión, había intentado regresar a su trabajo anterior, pero su reputación estaba arruinada. Había rumores de que sus deudas estaban siendo perseguidas por prestamistas poco confiables. Natalia, por su parte, fue rechazada por los círculos sociales que tanto valoraba. Nadie quería asociarse con alguien que había sido expuesta públicamente como manipuladora y ambiciosa sin escrúpulos. Un día, mientras salía de una reunión, recibí una llamada inesperada. Era Natalia. «¿Qué quieres?», respondí, mi voz tensa. «Luisa, por favor». Su voz era un susurro quebrado, y me tomó por sorpresa escucharla así. «Necesito tu ayuda». Sentí una mezcla de emociones. Parte de mí quería colgar de inmediato, pero otra parte, la que todavía recordaba los momentos felices que habíamos compartido en el pasado, me detuvo. «¿Por qué debería ayudarte, Natalia?», pregunté, sin suavizar mi tono. «¿Por qué? Porque estoy sola. Emmanuel me dejó. Papá y mamá están molestos conmigo. Ya no tengo a nadie más». Su confesión me dejó sin palabras por un momento. Nunca había oído a Natalia sonar tan vulnerable. «Quizás deberías haber pensado en eso antes de hacer todo lo que hiciste», respondí finalmente.
Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que ella hablara de nuevo. Tienes razón, no merezco tu ayuda, solo quería decir que lo siento. La llamada terminó, dejándome con un nudo en la garganta. A pesar de todo lo que había pasado, una pequeña parte de mí deseaba que realmente estuviera arrepentida, pero sabía que no podía volver a confiar en ella tan fácilmente. Esa noche, Lorenzo me llamó. Su voz, aunque tranquila, tenía un matiz de urgencia. Luisa, creo que deberías venir a mi oficina mañana temprano. Hay algo más sobre Natalia y Emanuel que necesitas saber. Esto aún no termina. La mañana siguiente, llegué temprano a la oficina de Lorenzo. Su asistente me indicó que lo esperara en la sala de reuniones, y aunque intenté mantener la compostura, mi mente estaba llena de preguntas. El mensaje de la noche anterior había sido claro. Todavía había secretos por descubrir, y de alguna manera mis padres estaban implicados. Cuando Lorenzo entró, su expresión era más grave de lo habitual. Cerró la puerta tras de sí y me ofreció un café antes de sentarse frente a mí. Lo que voy a decirte no será fácil de escuchar. Comenzó colocando una carpeta en la mesa, pero creo que es necesario para que entiendas todo el panorama. Abrí la carpeta lentamente. Lo primero que vi fue un contrato legal con los nombres de mis padres y Natalia en las primeras líneas. Mis cejas se fruncieron mientras leía los detalles. Era un acuerdo financiero. Mis padres habían tomado un préstamo considerable a nombre de Natalia hacía algunos años. El propósito del préstamo era invertir en el negocio familiar, pero las fechas coincidían con el inicio de la relación de Natalia y Emanuel. ¿Qué significa esto?, pregunté, sintiendo que un peso comenzaba a acumularse en mi pecho. Lorenzo cruzó los brazos, su mirada fija en la mía. Tus padres no solo favorecieron a Natalia emocionalmente, sino que también la apoyaron económicamente a costa de ti. Ese préstamo no fue para un negocio. Fue para financiar el estilo de vida de tu hermana. Y lo peor es que hipotecaron parte de la casa familiar como garantía. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Mientras yo trabajaba duro para mantenerme a flote, mis padres habían invertido todo en Natalia. Pero, ¿por qué harían algo así?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Lorenzo suspiró. Creo que la respuesta está en cómo te han tratado toda tu vida. Para ellos, Natalia siempre fue la prioridad. Y tú eras el respaldo. Quería negar sus palabras, pero en el fondo sabía que tenía razón. Los recuerdos de todas las veces que mis padres habían elegido a Natalia sobre mí comenzaron a surgir como una inundación. Sus cumpleaños siempre eran más elaborados. Sus logros, aunque menores, siempre eran celebrados como triunfos mientras los míos eran ignorados. Ahora entendía por qué. Esto no es todo, continuó Lorenzo sacando otro documento. Hay algo más que debes saber. Era un recibo de transferencia bancaria. Una suma considerable había sido depositada en la cuenta de Natalia, desde la cuenta de mis padres. La fecha era reciente, justo después de mi confrontación con ella y Emanuel. Natalia les pidió dinero para huir, dijo Lorenzo. Y aunque sabían lo que ella había hecho, accedieron. Mis manos temblaban mientras dejaba los papeles sobre la mesa. La traición de mis padres era aún más profunda de lo que había imaginado. Habían ignorado mis necesidades, mis sentimientos, y ahora, incluso después de saber cómo Natalia me había tratado, seguían eligiéndola a ella. No puedo creer que hicieran esto, dije, mi voz temblorosa. A veces las personas no cambian, Luisa. Pero eso no significa que tengas que aceptar su comportamiento. Tienes derecho a tomar decisiones que protejan tu bienestar. Esa tarde, decidí enfrentar a mis padres. No podía seguir cargando con el peso de su favoritismo, sin decirles cómo me sentía. Los invité a cenar en un restaurante cercano, y aunque aceptaron, noté cierta incomodidad en su tono. Cuando se sentaron frente a mí, sus expresiones eran cautelosas. Sabían que algo estaba mal. Necesitamos hablar, comencé, colocando los documentos de la carpeta sobre la mesa. Mi madre los miró, y sus ojos se llenaron de preocupación. Mi padre, en cambio, frunció el ceño. ¿Qué es esto, Luisa?, preguntó. Es todo lo que han hecho por Natalia, y todo lo que no hicieron por mí. Ambos se quedaron en silencio mientras les explicaba lo que Lorenzo me había mostrado. Sus expresiones cambiaron de sorpresa a culpa, y finalmente a vergüenza. Luisa, no fue nuestra intención lastimarte, dijo mi madre, su voz temblorosa. Solo, Natalia siempre necesitó más ayuda que tú. Tú siempre fuiste más fuerte, más independiente. Eso no lo justifica, interrumpí, mi voz llena de emoción. ¿Alguna vez pensaron en cómo me sentía? ¿En lo que yo necesitaba? Siempre hicieron todo por Natalia, sin importar cómo me afectaba a mí. Mi padre, que rara vez mostraba emociones, bajó la mirada. Por primera vez, parecía no tener una respuesta. Lo siento, Luisa, dijo finalmente. Tienes razón, fallamos contigo, pero no sabemos cómo arreglar esto.
Me incliné hacia adelante, mis ojos llenos de lágrimas. No estoy aquí para buscar una solución mágica. Solo quiero que sepan cómo me hicieron sentir. Y quiero que entiendan que, a partir de ahora, voy a priorizar mi vida. No la de Natalia, ni la de ustedes. El silencio que siguió fue pesado, pero necesario. Por primera vez, sentí que mi voz había sido escuchada. Esa noche, al llegar a casa, encontré una carta en mi buzón. Era de Natalia. La abrí con cautela, y mis ojos se detuvieron en la última línea. Si sigues investigando, descubrirás cosas que podrían destruirnos a todos. Por favor, detente. Después de leer la carta de Natalia, un torbellino de emociones se apoderó de mí. La amenaza velada era evidente, pero también había una súplica desesperada. Durante años, había vivido bajo la sombra de mi hermana, soportando su manipulación y el favoritismo de mis padres. Ahora, estaba claro que Natalia estaba perdiendo el control de la narrativa que había construido durante tanto tiempo. Sin embargo, lo que más me inquietaba era lo que podía significar esa frase. Descubrirás cosas que podrían destruirnos a todos. En los días siguientes, traté de concentrarme en mi trabajo. Lorenzo me había confiado más responsabilidades en mi nuevo puesto, y aunque eso debería haber sido motivo de orgullo, no podía dejar de pensar en todo lo que estaba ocurriendo en mi vida personal. Él notó mi distracción. «Luisa, ¿puedo hablar contigo un momento?», dijo un día mientras pasaba por mi oficina. Asentí, siguiéndolo hasta la sala de conferencias. Cuando cerró la puerta, me miró con esa intensidad que siempre lograba hacerme sentir vulnerable. «Sé que algo te está molestando. No soy del tipo que se mete en asuntos personales, pero quiero asegurarme de que estás bien». Sus palabras fueron sinceras, y por un momento, consideré contarle todo. Pero había algo en la manera en que Lorenzo hablaba que me hacía sentir que ya sabía más de lo que decía. «Estoy lidiando con algunos problemas familiares, pero no dejaré que afecten mi trabajo», respondí, tratando de sonar firme. Lorenzo asintió lentamente, pero no parecía convencido. «Si alguna vez necesitas ayuda, ya sabes dónde encontrarme». Ese gesto de apoyo, aunque sencillo, significó más de lo que estaba dispuesta a admitir en ese momento. Una semana después, Lorenzo organizó una cena formal para celebrar los logros recientes de la empresa. Era un evento importante, y como directora, tenía un papel destacado. Me esforcé por elegir un vestido que reflejara mi profesionalismo, pero también quería verme bien. Cuando llegué al lugar, sentí las miradas de varios colegas, incluidas algunas de envidia. Mientras hablaba con otros asistentes, Lorenzo se acercó a mí. Su presencia siempre parecía llenar la habitación, y no pude evitar sentir un leve nerviosismo cuando se inclinó para hablarme al oído. «Te ves impresionante esta noche, Luisa». Su comentario fue tan inesperado que me dejó sin palabras. Lorenzo rara vez mostraba interés personal en alguien, y menos aún de una manera tan directa. Antes de que pudiera responder, uno de los inversionistas se acercó para hablar con él, y yo aproveché para retirarme. Más tarde, durante la cena, Lorenzo se sentó junto a mí. Su proximidad era desconcertante, pero también reconfortante. Mientras el resto de la mesa conversaba, él me hizo una pregunta que cambió el tono de la noche. «Luisa, ¿alguna vez te has permitido poner tus propios deseos por encima de tus responsabilidades?». Lo miré, sorprendida por su pregunta. «No estoy segura de entender a qué te refieres». Lorenzo sonrió levemente, como si supiera algo que yo no. «Eres una mujer brillante, trabajadora y resiliente, pero parece que siempre estás luchando por demostrar algo a los demás. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente quieres?». La pregunta me dejó pensando durante el resto de la noche. ¿Qué quería realmente? Había pasado tanto tiempo intentando ganar la aprobación de mi familia y luchando por mi lugar en la empresa, que nunca me detuve a considerar mis propios deseos. En los días siguientes, Lorenzo y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos, no solo por trabajo, sino también en conversaciones más personales. Había algo en él que me hacía sentir comprendida de una manera que pocas personas lograban. Su apoyo era constante, pero nunca invasivo. Una tarde, mientras revisábamos un proyecto, Lorenzo se detuvo y me miró directamente. «Luisa, creo que es hora de que hablemos de lo que está pasando entre nosotros». Mi corazón dio un vuelco. Había sentido la conexión creciendo entre nosotros, pero nunca pensé que él lo reconocería tan abiertamente. «No sé a qué te refieres», dije, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Lorenzo sonrió ligeramente. «Claro que lo sabes, pero no quiero presionarte. Solo quiero que sepas que estoy aquí, no solo como tu jefe, sino como alguien que realmente se preocupa por ti». Su confesión me dejó sin palabras. Había pasado tanto tiempo sintiéndome invisible para las personas que me rodeaban que no sabía cómo reaccionar ante alguien que realmente veía mi valor. «Gracias, Lorenzo. Eso significa mucho para mí», respondí finalmente, sintiendo una calidez inesperada en mi pecho.
A medida que nuestra relación evolucionaba, también lo hacía mi confianza. Lorenzo no solo me apoyaba emocionalmente, sino que también me desafiaba a crecer en mi rol profesional. Sin embargo, las cosas con Natalia y mi familia seguían siendo un peso en mi mente. Una tarde, mientras Lorenzo y yo caminábamos juntos después del trabajo, decidí contarle sobre la carta de Natalia. «Creo que ella sabe algo que podría cambiarlo todo», le dije. Lorenzo se detuvo y me miró con seriedad. «Entonces es hora de descubrir qué es». «Pero no estás sola en esto, Luisa. Lo resolveremos juntos». Esa noche, Lorenzo me envió un mensaje con un enlace a un video filtrado que había comenzado a circular en redes sociales. En el video, Natalia y Emanuel estaban discutiendo acaloradamente en un lugar que reconocí de inmediato, la antigua casa de nuestros abuelos en Puebla. La discusión era violenta, y Emanuel mencionaba algo que me dejó helada. Si Luisa descubre esto, se acabó todo para nosotros. Las imágenes del video filtrado seguían grabadas en mi mente mientras viajaba a Puebla con Lorenzo. La casa de mis abuelos, un lugar que siempre había considerado sagrado, ahora se había convertido en el escenario de algo oscuro, algo que Natalia y Emanuel estaban desesperados por mantener oculto. Mi instinto me decía que esta vez iba a descubrir la verdad completa, por más devastadora que fuera. Cuando llegamos, la casa estaba en completo abandono. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y la pintura de las paredes se estaba desmoronando. A pesar de la nostalgia que sentía por ese lugar, no podía ignorar el peso de lo que veníamos a hacer allí. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Lorenzo mientras bajábamos del auto. No hay vuelta atrás. Necesito saberlo todo, respondí con determinación. Entramos a la casa con cuidado, siguiendo el eco de nuestros pasos en los pisos de madera. Lorenzo revisaba los alrededores, mientras yo me dirigía a la habitación principal, donde mis abuelos solían guardar documentos importantes. Allí, después de buscar entre cajas y papeles, encontré algo que me dejó helada. Un testamento. Las palabras eran claras. Mis abuelos habían dejado la casa y gran parte de su herencia a mí, pero, según los documentos que también estaban en la caja, Natalia había falsificado una firma para transferir la propiedad a su nombre hacía años. Lo peor era que Emanuel estaba implicado como cómplice, usando el dinero obtenido de la venta de propiedades familiares para pagar sus deudas de juego. Sentí un nudo en la garganta mientras sostenía los documentos. Lorenzo, esto lo cambia todo. No solo me traicionaron a mí, traicionaron a nuestra familia. Lorenzo, que estaba revisando otra parte de la casa, se acercó y me miró con seriedad. Esto es suficiente para destruirlos. Pero, Luisa, tienes que decidir qué quieres hacer con esta información. La oportunidad para exponerlos llegó antes de lo esperado. La misma persona que había filtrado el video de Natalia y Emanuel me envió otro mensaje, esta vez con pruebas de que ambos habían estado planeando huir del país. Las grabaciones mostraban a Natalia convenciendo a Emanuel de vender lo que quedaba de las propiedades familiares para financiar su escape. Decidí que era hora de actuar. Con la ayuda de Lorenzo, presenté los documentos y las pruebas a las autoridades. Natalia y Emanuel fueron localizados en un hotel cerca del aeropuerto y arrestados por fraude y falsificación. La noticia de su arresto fue un escándalo en los círculos sociales que tanto valoraba Natalia. Sus antiguos amigos y aliados la abandonaron rápidamente, temerosos de verse asociados con el caso. Emanuel, por su parte, no tardó en venderla durante los interrogatorios para reducir su sentencia, asegurándose de que Natalia cargara con la mayor parte de la culpa. Mis padres, que inicialmente intentaron defenderla, no tuvieron más remedio que aceptar la verdad cuando les mostré las pruebas. Aunque seguían lamentando lo que le había pasado a Natalia, comenzaron a darse cuenta de que su favoritismo había contribuido a su caída. Por primera vez, mi madre se disculpó sinceramente. Luisa, no hay palabras para reparar el daño que te hicimos, pero quiero que sepas que estoy orgullosa de lo que has logrado. Eres más fuerte de lo que nunca imaginé. Acepté su disculpa, pero también dejé en claro que nuestra relación tendría que reconstruirse con el tiempo. No iba a permitir que volviera a repetirse lo que había vivido. El juicio de Natalia y Emanuel fue breve pero contundente. Ambos fueron condenados a varios años de prisión por sus crímenes. Natalia, acostumbrada al lujo y la admiración, ahora enfrentaba la realidad de su propia caída. Emanuel, por su parte, quedó completamente solo, sin dinero, sin amigos y sin futuro. Mientras salía de la sala del tribunal después de la sentencia, mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Todo parece estar resuelto, pero aún quedan secretos. Nos veremos pronto. La sensación de cierre que había comenzado a experimentar se desvaneció en un instante. ¿Quién seguía escondiendo algo? ¿Y qué más quedaba por descubrir? Los días después de la sentencia de Natalia y Emanuel,
Se sintieron como un torbellino. La sensación de justicia se mezclaba con una incertidumbre persistente. Aunque su caída había cerrado un capítulo importante en mi vida, todavía quedaban cabos sueltos, especialmente después del misterioso mensaje que recibí tras el juicio. Mis padres tardaron en aceptar completamente el papel que habían desempeñado en las decisiones de Natalia. Aunque su favoritismo hacia ella había sido constante, la magnitud de sus errores les resultó evidente tras la exposición pública del fraude. Decidieron vender su casa y mudarse a un lugar más modesto para cubrir parte de las deudas que Natalia había acumulado. Aunque intentaron reconstruir nuestra relación, tomé la decisión de mantener cierta distancia. No porque no los quisiera, sino porque necesitaba tiempo para sanar las heridas de una infancia marcada por la comparación y el desprecio implícito. Mi madre comenzó a asistir a terapia, mientras mi padre encontró consuelo en el trabajo comunitario. Ambos intentaron redimirse, pero sabían que el camino hacia mi perdón total sería largo. En prisión, Natalia se enfrentó al aislamiento y al desprecio. La imagen que había cultivado durante años como una mujer perfecta se desmoronó, y las personas que alguna vez la rodearon la abandonaron por completo. Un día, recibí una carta de ella desde la cárcel. Su tono era diferente a cualquier cosa que hubiera leído antes. Ya no era arrogante ni condescendiente. Era una disculpa sincera, cargada de remordimiento. Luisa, sé que no tengo derecho a pedir tu perdón, pero quiero que sepas que lo lamento. Cometí errores terribles y, aunque no lo merezca, espero que algún día puedas recordar que, antes de todo esto, éramos hermanas. Lamento haber roto ese lazo. Aunque la carta me conmovió, no estaba lista para responderle. Quizás algún día podría perdonarla, pero aún no había llegado ese momento. Emmanuel, siempre oportunista, logró reducir su condena cooperando con las autoridades. Sin embargo, esa decisión le costó aún más de lo que había anticipado. En el mundo exterior, su reputación estaba destruida. Nadie quería asociarse con un hombre conocido por traicionar tanto a su pareja como a sus aliados. Su último intento de contacto fue un mensaje desesperado que recibí una noche. Luisa, sé que cometí errores, pero sigo pensando en ti. Dame una oportunidad para redimirme. Borré el mensaje sin responder. Emmanuel ya no tenía cabida en mi vida. Lorenzo siguió siendo un pilar en mi vida, después de todo lo que habíamos vivido juntos. Nuestra relación había evolucionado de una conexión profesional a algo mucho más profundo. Él era la primera persona que realmente me hacía sentir vista y valorada. Una tarde, mientras paseábamos por el bosque de Chapultepec, Lorenzo se detuvo de repente. Luisa, todo lo que hemos enfrentado juntos ha sido una prueba de lo que somos capaces de lograr. Pero ahora quiero que pensemos en lo que podemos construir, no en lo que dejamos atrás. Su tono era serio, pero sus ojos reflejaban calidez. De su bolsillo sacó una pequeña caja y mi corazón dio un vuelco. Luisa, ¿estarías dispuesta a empezar un nuevo capítulo conmigo? Era un anillo, sencillo pero hermoso, un reflejo perfecto de nuestra relación. Esta vez, no había dudas ni secretos. Mi respuesta fue un sí lleno de alegría y certeza. En el centro de todo, estaba yo, reconstruyendo mi vida después de años de traiciones y desafíos. La experiencia me había enseñado a valorarme, a poner límites y a priorizar mi felicidad. Compré una nueva casa, pequeña pero acogedora, donde comencé a llenar las paredes con recuerdos felices. Decidí también retomar actividades que siempre había dejado de lado por falta de tiempo o confianza, clases de pintura, viajes a lugares que siempre había soñado visitar, y momentos de calidad con amigos como María, mi confidente incondicional. Un mes después del juicio, recibí otro mensaje de un número desconocido. Lo hiciste bien, Luisa. Ahora puedes vivir en paz. No había firma ni contexto, pero algo en mi interior me dijo que ya no importaba quién lo enviaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo estaba en su lugar. Un año después, mientras Lorenzo y yo celebrábamos nuestra boda en un pequeño jardín rodeado de amigos y colegas cercanos, vi a lo lejos a mis padres, sonriendo con lágrimas en los ojos. El camino no había sido fácil, pero finalmente había encontrado mi paz. Natalia seguía pagando por sus errores, pero había comenzado a buscar su propia redención. Emmanuel había desaparecido del radar, y yo no sentía la necesidad de averiguar más. Mientras Lorenzo tomaba mi mano para bailar, sentí una oleada de gratitud. Había comenzado mi vida atrapada en la sombra de los demás, pero ahora era libre, feliz y dueña de mi propio destino.